Buenas tardes. Hoy, un nuevo capítulo de Miércoles con la Historia. Un espacio creado desde el año 2020 por la Asociación Colombiana de Historiadores para el debate y la divulgación del quehacer histórico. Durante el año 2020, en medio de la pandemia, esta propuesta comunicativa ha logrado despertar el interés de nuestros asociados, colegas y público en general, quienes por medio de la escucha o participación reconocen en el pensar históricamente una alternativa a los actuales tiempos de la desmemoria y de un eterno presente. Esperamos contar con su participación cada miércoles durante el 2021, un año en el cual tenemos la esperanza de superar este reto moral generado por la pandemia y que nos recuerda la fragilidad de la condición humana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto estar con todas las personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de los canales de redes sociales de la Asociación Colombiana de Historiadores. Mi nombre es Julián Andrés Lázaro. Yo soy parte del equipo organizador del Congreso Colombiano de Historia, que en su 20ª edición se va a desarrollar en la ciudad de Cartagena de Indias. Y precisamente en el marco de las actividades del Congreso, vamos a iniciar hoy con una serie de contenidos, de videos y de transmisiones que tienen que ver con las mesas que vamos a tener en el Congreso. Entonces, hoy es nuestro primer día y así vamos a emitir una serie de espacios en los cuales coordinadores de mesa y ponentes nos van a acompañar para avanzarnos un poco en lo que tiene que ver con las temáticas y las ponencias en particular que se van a desarrollar en su mesa. Entonces, para el día de hoy, vamos a mirar, bueno, una primera mesa que vamos a tener el día de hoy es la historia de las transgresiones de mujeres en Colombia, siglos XVI al XXI. Un conjunto de estudios, un campo de investigaciones muy interesante, y para darnos este abrebocas, como estos primeros momentos de lo que va a ser el Congreso y particularmente esta mesa, vamos a tener una invitada de lujo, una persona a la que seguramente ustedes ya han visto en algunos otros contenidos a través de la web, que tiene una labor muy interesante de reseñar libros, ¿no? Y de mostrar los libros de los historiadores que se quedan muchas veces en los estantes de las bibliotecas. Y pues no, que no sea así, que se publiciten, que el gran público los conozca, y digamos, esa es una labor notable que está haciendo nuestra invitada de hoy, a quien sí voy a presentar formalmente y luego le voy a ceder la palabra. Ella es la profesora Mabel López. Ella, recordemos, es doctora en Historia por la Universidad Nacional, es magíster también de Historia por la Universidad, por la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene además un máster en edición por la Universidad Autónoma de Madrid, y además de eso, pues, tiene esta trayectoria, ha publicado libros muy interesantes también en torno a algunos de los temas que va a tocar hoy, y actualmente es coordinadora de divulgación y publicaciones del ICANN. Entonces, antes de dar paso a la profesora Mabel, recordarles, ¿no? El Congreso va finalmente, y a pesar de las dificultades que hemos tenido en poder ponerlo a punto, va del 25 al 29 de abril de este año, se va a hacer plenamente presencial en Cartagena de Indias, y ya a partir de hoy empezó a circular entre los coordinadores y en algunas horas entre los ponentes una versión preliminar de lo que va a ser la programación. Digo preliminar porque la versión definitiva va a salir a primeros días de marzo, pero
para efectos de lo que nos interesa, y es que las personas sepan exactamente qué días les toca para que puedan organizar su viaje, pues esta programación les es de toda utilidad. Pueden planificar, pueden organizar su viaje, su estadía en Cartagena, a partir de la información que les va a llegar en un rato a sus correos electrónicos. Listo. Entonces, como de lo que se trata es de que vamos acercándonos a las temáticas que vamos a ver en el Congreso, pues doy paso a la colega Mabel López, que tiene dos invitados también. Entonces, profesora, colega, amiga Mabel, muy buenas tardes. Julián, qué alegría poderte ver en este espacio, gracias a la Asociación Colombiana de Historiadores, a la Universidad de Cartagena, a todo el equipo organizador de este congreso y a ti que especialmente pues has tenido esa labor difícil de tratar de sobrellevar un evento que ha pasado pues por grandes dificultades, dos conatos de pandémicos que nos hicieron pensar en que no se iba a realizar, pero estamos todos muy ilusionados, muy entusiasmados con la idea de estar en Cartagena, convencidos de que este congreso va a ser paradigmático porque va a tener un gran componente emocional de por fin podernos volver a ver en persona y de conocer a personas con las que nos hicimos amigos en pandemia en las redes sociales, como sucedió hace poco con nosotros, que pudimos vernos en Cartagena en una presentación de un libro después de tener una relación académica por las redes sociales. Entonces, maravillados por esta oportunidad que nos da la Asociación Colombiana de Historiadores, que nos da la Universidad de Cartagena, universidad anfitriona de este evento, y muy esperanzados de tener nuestra mesa de historia de la transgresión de mujeres en Colombia, siglos XVI a XX, los días 26 y 27. Va a ser muy curioso, pues digamos, en ese sentido innovador el Congreso esta vez, porque las mesas van a tener varios días. Entonces la nuestra va a estar el 26 y el 27, y ahí los esperamos para compartir con ustedes. Hoy tenemos un evento distinto. El año pasado hicimos varios eventos sobre transgresión femenina. Ustedes saben que varias de las autoras y autores que van a estar presentes en esta mesa presentamos un libro que de hecho vamos a presentar también oficialmente en el Congreso, que es Ni calladas ni sumisas, historia de la transgresión femenina en Colombia, y pues todos esos eventos fueron eminentemente femeninos, aunque contamos con dos autores. Hoy el evento es distinto, tenemos a dos grandes académicos que nos acompañan, el doctor Nelson Rojas, candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional, magíster en Historia también, y sus principales áreas de interés son la historia de la ciencia y la medicina, así como historia del derecho y los mecanismos de control social. Tener a Nelson en este espacio es un privilegio maravilloso, porque no solamente es colega historiador, sino es colega historiador de las transgresiones. Ustedes recordarán que con el profesor Max Hering, él coordinó un libro de compilación que se llama Microhistorias de la transgresión, y que de cierta forma marcó un camino historiográfico, por lo menos en lo que a Colombia atañe, y ese camino de cierta forma también lo sigue nuestro libro de Ni calladas ni sumisas, y pues esta mesa que vamos a presentar. Y también está con nosotros Héctor Pineda, que se unió a última hora a nuestra mesa, pues con una investigación preciosa que sabemos que va a dar mucho que hablar en este evento. Héctor es magíster en Historia y profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus intereses investigativos versan sobre la historiografía conventual, un tema que dialoga bastante con el tema de la profesora Carolina Abadía, que infortunadamente no nos pudo acompañar. Esperábamos que ellos dos se pudieran conocer inicialmente en este espacio, pero bueno, Caro está instalándose en México en un postdoctorado que va a realizar, y pues por una situación administrativa no nos puede acompañar, pero les envía saludos a todos los que nos están viendo. Los intereses de Héctor son la historiografía conventual en el Nuevo Reino de Granada y las formaciones discursivas literarias producidas en ese territorio, y su tesis hace un análisis de los artefactos espirituales de la monja clarisa Sor Francisca Josefa del Castillo a la luz de sus manuscritos. Una monja muy interesante, como ya nos lo va a contar Héctor. Hoy en este evento, que es un abrebocas de esta interesante mesa
que nos va a ocupar el 26 y 27 de abril, la idea es poderlos acercar a algunas de las temáticas que vamos a trabajar. En esta mesa, Nelson Rojas va a presentar una ponencia titulada Honor, Crimen y Sexualidad, el caso de Soledad Agudelo, Bogotá 1925. Miguel Ángel Hincapié Peña va a estar con una ponencia titulada Escándalo y mal ejemplo, el caso de Evangelina Gaviria en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro entre 1914 y 1930. Daniela Mona Ramírez y María Paula Orozco Espinel van a presentar la ponencia Gloria Valencia de Castaño, Tradición y transgresión en voz de la primera dama de la televisión colombiana 1951-1966. Mateo Quintero, que esperamos pueda resolver unas dificultades laborales que tiene para poder asistir. Esperamos que pueda acompañarnos con su ponencia Decisiones voluntarias, cuerpos torpes, prostitución, transgresión y placer en la Nueva Granada, 1780-1845. Steffi Agudelo nos acompañará con la ponencia Mujeres asesinas en la gobernación de Popayán, justicia y diferenciación estamental, 1837-1850. Carolina Badía, con la ponencia A este convento entró el demonio con sus lazos, escritura y desobediencia femenina en el caso del sacrilegio del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Popayán, 1608-1613. Lea Raquel Álvarez Hernández, con la ponencia Mujeres reclamando derechos en tiempos de guerra, 1820-1825, y Judith González Erazo, con su investigación Marihuaneras, mujeres traficantes de marihuana entre antisociales y transgresoras, Cali, Valle del Cauca. Y pues allí estaré yo acompañándolos con la ponencia Las malas esposas y la violencia femenina en la Nueva Granada, 1721-1811. Como ustedes observan, pues es un repertorio muy interesante de investigaciones que tienen los 3 niveles de formación, desde el pregrado, la maestría y el doctorado, concentrado fundamentalmente en mujeres historiadoras, pues hay un fuerte componente de mujeres historiadoras que son quienes sobre todo se han ocupado pues de estos temas de la historia femenina, pero también digamos, el tema no es excluyente y tenemos muchos investigadores, hombres interesados en estos temas, 2 de ellos presentes aquí. Entonces, inicialmente lo que les vamos a proponer a Nelson y a Héctor es que podamos hacer como un pequeño acercamiento un poco a la historiografía de la transgresión y por esa, digamos, como entrada de un balance general, luego nos vayamos encaminando a sus 2 investigaciones para que ellos puedan contarnos un poco de qué van esas ponencias que van a presentar. Entonces, pues inicialmente contarles que la transgresión femenina se refiere a momentos en los que las mujeres llegan al límite de lo permitido y transgreden ese límite de lo permitido o sobrepasan ese límite de lo permitido en determinados momentos históricos, y ese acto de romper los límites permitidos genera en la larga duración cambios históricos, agencias históricas que transforman la vida de las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que las mujeres pudiesen, por ejemplo, votar, o que las mujeres pudiesen acceder a la educación superior, las grandes transformaciones que los derechos políticos y el derecho a la educación han traído en la larga duración, ¿no? La criminología histórica ha sido una de las entradas como más recurrentes a este tema de la transgresión, y lo vemos muy bien en el libro de Microhistorias de la Transgresión, coordinado por los profesores Herring y por el profesor Nelson Rojas. Entonces, Nelson, la primera pregunta sería, ¿cómo ves tú el desarrollo de la historia de la transgresión en Colombia? Ya que tienes ese background, esa experiencia que tuvieron con Max, creo que viene muy bien la pregunta. Hola, Mabel, muchas gracias por la invitación. Pues digamos que el problema de este concepto, de este acercamiento a la transgresión, es que es un concepto muy amplio, cabe de todo, ¿sí? Puede ser, digamos que desde una transgresión cotidiana, un orden familiar, hasta, por supuesto, un delito, y ya estamos hablando de otra esfera completamente diferente.
cuando hicimos con este barrido acerca de la producción historiográfica sobre las transgresiones en Colombia, nos dimos cuenta que hay una gran concentración en algunos temas específicos, particularmente lo que es violencia política. Entonces, la violencia de mitad de siglo, bueno, algunos historiadores hablan de la violencia con B mayúscula, hay una con B minúscula que es desde 1930, pero bueno. Y también mucho relacionado con la violencia de finales de siglo relacionada con el conflicto armado. Pero nos dimos, pues, digamos que fue muy interesante evidenciar que en algunos periodos de la historia no hay mayores investigaciones sobre la transgresión de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que digamos, en muchos casos, el periodo colonial fue un periodo pacífico, tranquilo, donde no habían grandes crímenes, donde no había, donde realmente no teníamos esa imagen de que no pasaba nada, y ya realmente uno comienza a investigar un poco, y obviamente las personas, los colegas y las colegas que se han interesado en este tema se han dado cuenta que hay absolutamente de todo. La sociedad colonial es una sociedad completamente, digamos que por supuesto diferente a la nuestra, pero también es muy conflictiva, y hay mucha violencia por todo lado. Entonces, las injurias, los problemas de trato de estas jerarquías que se borraban, y cuando alguien transgredía ese trato preferencial que debía tener alguien por su estamento, entonces se volvía a veces incluso hasta un crimen de sangre. El siglo XIX también tiene un poco esa imagen. Obviamente ya hay algunas investigaciones. Recuerdo particularmente una de Santander a mediados del siglo XIX que muestra que también es una sociedad muy conflictiva, donde negarse a aceptar un trago, en una cantina, alguien que le invita un aguardiente a otra persona y esa otra persona lo rechaza, puede llegar a convertirse en una cuestión de honor, y por ende en un hecho de sangre, y por ende en una transgresión de tipo penal. Entonces, eso nos dimos cuenta, y nos pareció muy curioso que de nuevo, hay periodos de nuestra historia que parece que hubieran sido pacíficos, pero realmente es porque no es un tema que necesariamente pues haya sido central en las investigaciones. Y por otro lado, pues en términos femeninos de la transgresión femenina, pues es también sintomático que la criminología estas concepciones sobre el crimen, pues decían que las mujeres eran incapaces de cometer crímenes. Entonces, como que a veces se le hace un poco el juego a esas teorías sociológicas de la época. Estamos hablando de la criminología positivista. Entonces las mujeres no cometen crímenes violentos, sino se prostituyen. Bueno, ya después hablaremos de eso. Pero sí, también hay un poco ese imaginario de que dentro del universo de la transgresión, las que menos cometen transgresiones son las mujeres. Y eso es precisamente pues como un avance fuerte de la historia de las mujeres, ¿no? La primera generación, digamos, de esa historiografía está más centrada en las profesiones eminentemente femeninas, la maestra, la monja, la madre, la esposa, y precisamente haciendo pues como eco de esa idea de que no cometían ningún tipo de transgresiones, pero la entrada al análisis de los expedientes judiciales como fuente que nos habla de los subalternos, porque digamos estamos en un momento muy importante, no solamente todavía de la historia de la subalternidad que viene desde los años 80 del siglo pasado, sino más desde la historia, pues lo que denominan ahora como la historia desde abajo, que obviamente dialogan estas dos perspectivas, y los estudios decoloniales también que dialogan con estas dos perspectivas. Eso hace que emerjan todas estas mujeres que supuestamente no, o sea, que se replantee esa idea de que las mujeres no cometían delitos, ¿no? Entonces encontramos allí, por ejemplo, en el periodo colonial, Nelson, a las lavanderas, a las chicheras, a las revendedoras, perdón, a las amas de cría, a las esclavizadas, y cada una con sus transgresiones. Este ejercicio que hicimos en Ni Calladas ni Sumisas, pues nos habla un poco por ejemplo, de que las mujeres en el periodo colonial demandaban los alimentos
para sus hijos concebidos en relaciones extramatrimoniales o en relaciones en concubinatos y amancebamientos, ¿no? Era muy común esas relaciones de estamentos de un hombre de un estamento mayor con una mujer de un estamento más bajo a quien embarazaba y abandonaba. Muchas madres solteras, el profesor Pablo Rodríguez lo ha caracterizado bastante bien en sus obras de un madre solterismo bastante importante entre las subalternas y pues adicionalmente todo tipo de crímenes, ¿no? Crímenes, lesiones personales, en el caso de lo que yo trabajo, mujeres que asesinaban a los maridos en defensa propia o por relaciones, triángulos amorosos, abigeato, etcétera. Entonces, así como las mujeres han sido el 50% de la población y el 50% de esa historia que hasta ahora empieza a narrarse, las mujeres transgresoras también han estado ahí. Y la historia conventual es digamos, una ventana a esas transgresiones. Carolina Badía, que infortunadamente no nos pudo acompañar, ha trabajado un caso muy interesante de unas clarisas en Popayán que fueron acusadas de sacrilegio y de relaciones sexuales con frailes, etcétera. Es un caso fascinante que esperamos que publique pronto pues un libro específico sobre eso, pero nos muestra que también la transgresión se daba en el ámbito conventual. Entonces, Héctor, cuéntanos un poco qué pasa con Sor Josefa del Castillo, por qué podemos considerarla como una mujer transgresora y luego en estricta cronología conectamos con lo que Nelson nos va a plantear. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, profesora Mabel, por la invitación que me extendió hace un par de días, diremos. Y por supuesto también extenderle el saludo a la profesora Carolina Badía, que no nos puede acompañar hoy. Como bien decía Nelson ahorita, creo que la categoría de transgresión es casi un concepto sombrilla en el que caben como una serie de prácticas que no son solamente del orden político o social, sino también de lo que yo también un poco he explorado en mis trabajos de investigación y últimamente con una ponencia que voy a presentar pues justamente en el Congreso de Historia, que tiene que ver con una transgresión epistemológica, ¿no? Y para ello, digamos, como que un buen ejemplo es el poder revisitar la historiografía y sobre todo como la bibliografía que se ha construido alrededor de la figura de Sor Josefa de Castillo. Y quizás esa transgresión tiene lugar justamente en ese nivel de lo epistemológico, porque es una mujer que en efecto aprovecha sus cualidades y su capacidad, digamos, letrada para poder intervenir espacios que parecieran o desde la crítica decimonónica siempre se ha creído que son solamente privativos de los hombres, ¿no? Y lo que uno puede ver en una obra como la de la Madre Castillo es justamente ver esas intersecciones, esos resquebrajamientos, ¿no? De esas normas que nos hacen pensar que parecen como inamovibles, que parecen como estables, ¿no? Y creo que desestabilizar esas relaciones jerárquicas puede ser, digamos, como una beta de investigación bastante productiva y bastante provechosa a la hora de revisitar la obra de Sor Josefa de Castillo. Concretamente, en mi investigación, yo me fui a mirar esos elementos o esos archivos periféricos de los que poco o casi nada se han dicho de Sor Josefa y concretamente quise analizar un poco como el devocionario o el libro de oraciones de esta monja clarisa, en los que ella de alguna manera interviene de manera, digamos, como ingeniosa, creativa, ¿no? Este devocionario para convertirlo no simplemente como un libro de oraciones y el que va a usar ella en calidad de maestra de novicias, sino también va a ser un libro para la formación, digamos, letrada, un libro para, como insisto en el documento de la ponencia, un proyecto de autogobierno, ¿no? Es justamente ella tratando de intervenir esos discursos que vienen de Europa para poder convertirlos digamos, instancias discursivas de transgresión, justamente de esa palabra que pareciera dada por el confesor, dada por el libro, dada por la Biblia. Y esta mujer puede intervenir ese conocimiento teológico a través de los debates
que en su momento eran bastante acalorados, por ejemplo, en torno a, digamos, al conocimiento mariano que se tenía de la época, ¿no? Y me refiero concretamente a todas estas, digamos, como verdades de fe o estas voluntades que de verdad que se levantaron alrededor de, por ejemplo, la limpia concepción de María o incluso su asunción, ¿no? Que en ese momento, en el siglo XVII y principios del XVIII, tenía enfrentadas a varias órdenes religiosas, entre ellas pues a las que pertenece esta monja Clarisa, que son pues la orden de los franciscanos en su vertiente femenina, que son las clarisas, y por supuesto apoyados por los jesuitas, que también apoyaban esa limpia concepción de María, enfrentados por supuesto con los dominicos, que eran quienes defendían que no era posible pensar en una limpia concepción de María, y que justamente concebir a María en pecado, digamos, como original, era lo lógico para que la redención por vía de Cristo tuviera sentido, ¿no? Y lo que van a hacer monjas como Sor Josefa, pues van a justamente defender ese debate, ¿no? De la limpia concepción, pero también en el marco social de lo que implicaba hablar de la pureza de sangre para las élites criollas, ¿no? Entonces, siento yo que allí hay un campo muy interesante de exploración en torno a esas transgresiones que no son solamente, insisto, políticas, sociales, culturales, sino también que tienen que ver del orden epistemológico. Y por supuesto no soy el primero en mencionar todo esto, sino también lo van a hacer pues profesores como el profesor Juan Vituli, el profesor Luis Fernando Restrepo, ¿no? Como ellos van tomando, digamos, como estos discursos criollos, ¿no? De sus producciones literarias para intervenir esos órdenes coloniales y así mostrarse no solo como los conocedores y los dominadores de un discurso o los códigos imperiales, digamos, sino también a través de ese acto de dominarlos, también poder intervenirlos, ¿no? Y pues concretamente ya para cerrar mi intervención en la ponencia me dedico o me concentro particularmente en un hallazgo que hace mi tesis de maestría y que tiene que ver con el traslado que hace esta monja, que hace Sor Josefa, de los ofrecimientos para el Santo Rosario de 15 misterios que se ha de rezar el Día de los Dolores de Nuestra Señora la Virgen María, escritos por Sor Juana Inés de la Cruz y que aparecen copiados en el devocionario de Sor Josefa. Lo interesante va a ser que no es simplemente un traslado, una copia fiel, digamos, de estos textos teológicos que escribió Sor Juana Inés hacia el final de su vida, sino también va a ser interesante asistir al evento de cómo Sor Josefa interviene también en esos discursos y propone una versión de algunos de esos misterios marianos en el interior de su devocionario. Entonces, yo creo que para ir cerrando, las transgresiones también pueden entenderse desde un nivel, digamos, como del acceso al conocimiento y cómo dominar esos discursos le da la posibilidad a monjas como Sor Josefa de intervenir esos discursos que quieren mostrarse como estables, pero en realidad no lo son. Claro que sí, Héctor. Y ese, la transgresión incluso del hecho de dominar las letras, ¿no? Y de dominar las industrias culturales de la época, si se le pudiera aplicar ese término al periodo colonial, ¿no? Que es un privilegio que tienen las mujeres que se encuentran en la vida conventual. Saben leer, saben escribir, saben contar. Esas tres operaciones les abren caminos a un mundo intelectual que le es negado a la mayoría de las mujeres y el solo hecho de acceder a esa literatura, si sea literatura religiosa, les permite desarrollar un pensamiento crítico, si se quiere, que las va a llevar indefectiblemente a la transgresión a muchas de ellas, ¿no? Entonces ese es un tema muy interesante que va a dialogar de forma muy, muy curiosa pues con esta ponencia que tiene Carolina sobre las monjas de Popayán. Entonces, Héctor, muchas gracias por esa explicación. Y ahora conectaríamos entonces con el tema de Nelson, cómo la criminalidad y el tema del honor, en tu caso, que ya pues nos acercamos más a nuestro periodo, tiene que ver con la transgresión femenina. El honor se ha circunscrito durante mucho tiempo
al tema masculino, ¿no? Digamos, circunscrito al buen nombre de los hombres, al comportamiento femenino, sí, pero que se traduce finalmente en ese buen nombre de los hombres, en la reputación de la familia. Entonces, varios estudios como el de Viviana Kluger para Chile, por ejemplo, ha hablado a finales del periodo colonial, comienzos del 19, de un honor agonal, en el que distintos actores, sobre todo subalternos, empiezan a apropiarse de esa categoría del honor para defender su reputación y para defender sus espacios y su prestigio. ¿Tiene eso algo que ver con las mujeres, Nelson? Y cuéntanos un poco de qué va tu ponencia. Ok, pues bueno, por supuesto, el honor es un valor, un intangible muy difícil de, digamos que de definir de manera precisa, y eso pues obviamente, pues bueno, es digamos que lo básico en términos de honor. Por supuesto, y en mi caso, digamos que digo en el caso que estoy estudiando, pero en términos generales, obviamente el honor es defendido por hombres, pero no son los depositarios del honor. El honor es de las cosas más curiosas de cómo funciona nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. El honor, por decirlo de alguna manera, está muy ligado a la sexualidad femenina. Entonces, las acusaciones de las conductas sexuales transgresoras de las mujeres no solo recaen en esa mujer, sino por extenso a toda su familia. Y lo curioso del caso de Soledad Gudelo, bueno, no voy a entrar mucho en materia, voy a dejar con la intriga. El caso de Soledad Gudelo me lo encontré hace muchos años, hace mucho tiempo, mientras buscaba expedientes judiciales, que, bueno, dicho sea de paso, en gran medida, pues como bien decía Mabel hace un rato, ha permitido pues, acceder a otra realidad, por lo menos en términos históricos. Me lo encontré simplemente relacionado a al alegato de defensa que hizo su abogado en este proceso al que se vio pues envuelta. Hay varias cosas muy interesantes en el caso de Soledad Gudelo. En primer lugar, es una mujer que no está claro es qué edad exactamente tiene. Está entre los 16 y 18 años, que para 1924, cuando suceden los hechos, todavía es menor de edad, por supuesto. Es una mujer o una joven trabajadora, trabaja en el hospital, en el laboratorio Samper Mendoza. No se sabe exactamente, en ninguna parte encontrado todavía, qué era lo que hacía allí. Y el proceso legal en el que ella se ve envuelto es porque ella termina matando a su seductor. Entonces, hay un personaje que se llama José David Molina, perdón. Este personaje la seduce, terminan teniendo una noche, o ella se va realmente, no sé, es que hay un montón de cosas ahí sueltas en ese caso. Ella durante un fin de semana, una noche, no va a su casa, se va con José David. Ella lo va a acusar de que pues, la sedujo, la deshonró en términos digamos que clásicos. Y a partir de ahí, ella pone una denuncia, la justicia se demora en actuar, es decir, ella pone la denuncia, no sé, a finales de febrero y por hasta abril, a inicios de abril, comienzan las labores de la policía para tratar de saber qué era lo que había pasado, y ella simplemente compra un revólver por ahí y lo termina asesinando en un almacén que quedaba en la séptima, con carrera séptima con avenida Jiménez, con calle 13, en pleno centro de Bogotá, en plena hora pico. Ella termina propinándole 5 disparos. Él queda agonizando y muere unos días después. Obviamente, más allá del hecho y de la transgresión evidente que pues es una mujer atacando a un hombre, comienzan a aparecer en la prensa y por supuesto también en la defensa, en los alegatos de los abogados, todo un imaginario acerca del honor femenino, lo raro que es que una mujer vengue ella misma su honor,
O sea, ella se sintió mancillada y siguieron el conducto regular de la justicia. No funcionó, entonces tomo vengo mi honor, literalmente. Obviamente curiosamente, cuando esto pasa, un cronista del tiempo está en el almacén, registra digamos que con más o menos precisión las palabras que ella digamos, como el cruce de palabras que hay entre Soledad Agudelo y José David Molina. Y a partir de ahí comienza literalmente durante más o menos una semana, ¿sí? Haber muchos reportes de prensa que discuten la condición femenina, los problemas que hay acerca de la situación de la mujer en la sociedad bogotana y la extienden incluso a la sociedad colombiana. Vale la pena recordar que en este momento las mujeres todavía no tenían acceso, estamos hablando de 1925, todavía no tenían acceso a la educación, es decir, a la educación universitaria. Máximo ahí podían llegar hasta ciertos niveles de lo que sería básica primaria y algo de bachillerato. Entonces todas esas discusiones comienzan a aparecer en la prensa. Incluso lo más loco que encontré es que incluso el abogado que se supone tendría que acusarla, es decir, era el abogado de la familia de José David Molina, lo entrevistan en el periódico El Tiempo y también termina diciendo no, que pues el honor es algo que hay que defender y que pues si una mujer llegó a ese extremo, pues que por supuesto que es algo completamente loable. Entonces es literalmente toda una discusión, o más bien el caso posibilita toda una discusión, pone en evidencia todo ese imaginario que hay acerca del honor, la sexualidad, el honor y la sexualidad a inicios del siglo XX. Lo curioso es que el defensor de esta mujer, que pues dicho sea de paso, lo único que les voy a decir es que logra quedar libre, es decir, el caso se considera que no hay delito. El defensor, que es de apellido Carreño, no me acuerdo en este momento el nombre, joven que hacía parte de ese grupo político de inicios del siglo XX de los Leopardos, termina envuelto en un caso muy similar unos 20 o 30 años después, donde termina asesinando al hermano de su esposa, y también la justificación es exactamente la misma, una cuestión de honor. Entonces, lo que me trato de acercar en la ponencia, que pues de nuevo ese caso lo encontré hace un buen tiempo, pero pues no había tenido la oportunidad digamos que de sentarme y poder analizar a profundidad todo lo que evidenció. Nelson. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ibas a completar la idea. Sí. Les decía, entonces, este caso pues evidencia todo el imaginario que hay a inicios del siglo XX sobre el honor, la sexualidad, y lo más importante, que es, bueno, algo que yo venía trabajando por la tesis de maestría, que fue sobre historia de la medicina legal, es cuando se puede considerar que no hay delito, ¿sí? O sea, cuando a pesar de que evidentemente se cometió una transgresión, el delito está justificado. Y en este caso de Soledad Agudelo, pues esta mujer queda libre. Obviamente pasa un tiempo en la cárcel y toda la cosa, incluso por ahí se la encuentran también muy de casualidad unos cronistas del tiempo que van por hacer una diligencia a un juzgado, se la encuentran cuando le iban a hacer el examen médico legal para saber si estaba en uso de su razón al momento en que disparó, se la encuentran y le hacen una entrevista ahí justo antes de entrar al juzgado. Entonces ahí es un caso muy interesante. Pero respecto a lo que tú decías al inicio, Mabel, alguna vez un grupo de estudiantes me preguntó cuál era la importancia del caso, qué había transformado la historia de las transgresiones, del honor. Yo le dije, nada, este caso no representó nada paradigmático. Quizás lo paradigmático y lo que sí se reproduce mucho es que la primera vez que una mujer venga a su propio honor. De resto, no cambió la legislación, no cambió la situación de la mujer, las mujeres siguieron en las mismas realidades laborales, en las mismas realidades sociales, pero pues sí, digamos que es muy interesante ver cómo pues hay unos valores que muchas veces se ubican por allá lejos en tiempos coloniales, todavía siguen vigentes para inicios del siglo XX, e incluso con el caso de este abogado que termina envuelto en todo este otro proceso penal,
también incluso hasta mediados del siglo XX, todavía esos imaginarios del honor, sexualidad, siguen vigentes. Y ahí quería decir algo, aprovecho para saludar a nuestro colega Oscar Castro, que está conectado viéndonos en esta mesa. Oscar es, digamos, como una de las grandes autoridades de este tema de los crímenes pasionales, inspirado un poco en el trabajo antropológico que hace Miriam Jimeno con la antropología de las emociones también. Y Oscar hace una entrada a un caso que después va a desarrollar en un ejercicio de microhistoria el profesor Pablo Rodríguez, que es el caso de Sabatsky, ¿no? Que es muy parecido Jorge a lo que Sabatsky. tú estás... Sí, de Jorge Sabatsky. No, pero es muy parecido. Es más loco, Mabel, discúlpame, te interrumpo. Yo pude tratar ese caso, sobre todo en las minucias médico-legales, en la tesis de maestría. Ese caso es un caso maravilloso, es un caso de 1933 a 1935. Jorge Sawatzki, para decirlo muy brevemente, era un político vallecaucano, director de El Relator, que es el diario, era en ese momento, y creo que durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, fue el diario más importante del Valle del Cauca, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Termina matando a un médico de origen manizalita, si mal no recuerdo, porque supuestamente o tuvo una infidelidad con su esposa o le causó un aborto, una de dos. El punto es que entre el espacio de tiempo que sucedió entre que Jorge Sawatzki se entera del hecho hasta que mata al médico, Mejía Marulanda, pasan más o menos 2 años. Y hay todo un despliegue de saberes médico-legales, sobre todo por parte de la defensa de Jorge Sawatzki, para demostrar que el tipo tenía un defecto el atavismo, ¿no? Dime. ¿El atavismo? No, pero tiene que ver con eso. Incluso lo intentaron. Dijeron que una tía había muerto loca, una tía de Jorge Sawatzki. El criminal no se hace, sino que nace, ¿no? Era lo que se decía en esa época. Exactamente, entonces Jorge Sawatzki, incluso para la defensa intentó sacar que una tía había muerto loca y la familia sacó un comunicado diciendo que en su familia no había locos, que no, que eso era mentira. Entonces lo que hicieron fue conseguir a Jorge Bejarano, que pues, es una referencia, por lo menos en estudios de la medicina, uno de los tipos que era experto en este tema de la degeneración de la raza. Acuérdense de las conferencias sobre la degeneración de la raza, y el tipo termina haciendo una especie de peritaje diciendo que Jorge Sawatzki tenía un defecto vago, él tenía un defecto en el hígado que lo hacía vagotónico, entonces su naturaleza era reaccionar de manera violenta ante cualquier estímulo que lo estresara, y en este caso pues obviamente el estímulo, pues una infidelidad, una posible infidelidad de su esposa o la pérdida de un hijo. Supuesta, nunca fue comprobada. Supuesta, nunca se probó. O sea, los que dan un poco como la pista son unos familiares que ven como un acercamiento sospechoso entre su esposa y el médico, pero realmente nunca hay una prueba. Obviamente pues no hubo proceso legal en contra del médico por esos actos, pero sí hay como queda como esa afrenta al honor. Y Jorge Sawatzki también argumenta su defensa, que dicho sea de paso, pues fue defendido por Jorge Lester Gaitán, también dice que defiende su honor, porque él se sintió mancillado por una sonrisa socarrona de Mejía Marulanda. Discúlpame, Mabel. Aquí una cosita para pasar a unas preguntas que nos están haciendo de ese caso, hablando precisamente de la invisibilidad de las mujeres durante mucho tiempo en la historiografía, la que termina pasando casi como desapercibida es la mujer, y resulta que fue una feminista súper importante. Sí, aquí no recuerdo el nombre. Un saludo inmenso a Judith González Erazo, que ha sido una de las historiadoras que más ha trabajado a esta mujer caleña, que adicionalmente tuvo una fuerte participación en la prensa feminista de Cali, ¿no? Entonces es curioso cómo la historiografía también, no solamente digamos lo que sucedió en la época en sí, en la discusión legal, pone a la mujer en su honor en entredicho, su comportamiento en entredicho, su reputación,
y la deja muy mal parada, sino que la historiografía no le ha hecho justicia a ella todavía. Entonces aquí un saludo a Judith si nos está escuchando, que es muy cercana a la familia de ella y que ha hecho trabajos, ponencias muy interesantes sobre esta mujer. Entonces voy a leer las preguntas que nos están haciendo y a invitar a Héctor a ver si aquí, porque hay una pregunta sobre excomunión, a ver si nos puede ayudar a responder de alguna manera. Entonces, Sandra Constantino Chuairi pregunta, ¿es cierto que la primera mujer en atreverse a estudiar en una universidad colombiana fue excomulgada? Bueno, yo antes de darle la palabra a Héctor, diría pues que muchas mujeres tuvieron que buscar estrategias para poder acceder a la educación, ¿no? De hecho, hacerse pasar por hombres, y no solamente ocurrió en Colombia, sino en otras partes, hay casos documentados incluso de España, ¿no? Entonces, Héctor, no sé, si quieres, llevémoslo por el lado de la excomunión. ¿Qué es esto de la excomunión y cómo podía afectar la excomunión a las mujeres en el periodo en el que tú trabajas, ya que trabajas historia conventual? ¿Por qué esa estrategia de excomulgar y qué significaba para una mujer? Bueno, no, sinceramente no tengo, digamos, información concreta para responderle a la persona que realiza la pregunta, pero sí es cierto que la excomunión pues termina siendo como una estrategia, digamos, política, un tanto también de alguna manera eh, reivindicativa también, ¿no? Del honor, que es lo mismo también que hablaba un poco Nelson hace un rato, y que seguramente pues va a tener un impacto supremamente importante, sobre todo hacia después, digamos, como de mediados del siglo XVIII y ya entrados el XIX, pues creo que va a ser, digamos, un tema bastante interesante, toda vez que también ya, digamos, como el sistema, digamos, como digamos, político también va también de alguna manera mutando y las maneras, digamos, como de imponer un castigo, ¿no? Y de reconocer, digamos, como dónde está la transgresión, ¿no? Pues va cambiando de alguna manera con los órganos, digamos, como burocráticos, ¿no? Del imperio, ¿no? Y pues bueno, yo realmente no soy un gran conocedor del tema de la excomunión y cómo, pues, digamos, cómo las mujeres, algunas terminan, digamos, como excomulgadas, pero sí lo que puedo decir es que el trabajo, digamos, de la profesora Carolina Abadía sí explora de manera brillante, digamos, como los castigos ejemplares que debían recibir, por ejemplo, las mujeres, pues las religiosas que ingresaban a los conventos, ¿no? Y el trabajo de ella, ¿no? Que hace sobre todo de las agustinas en Popayán, pues muestra muy bien cómo, digamos, cómo el poder episcopal castigaba, ¿no? Digamos, como esos actos de irreverencia, de desobediencia, ¿no? Que esa es otra palabra que podría ir allí acompañada con la de transgresión, ¿no? Como la desobediencia, que es justamente un tema, un vector, digamos, como transversal a todas esas transgresiones que ocurren al interior de los conventos, ¿no? Y la profesora Abadía creo que hace un buen estudio en el que muestra que pues era bastante frecuente ver en los conventos como algunas mujeres, incluso las mismas prioras, ¿no? Las mismas abadesas, se encargaban de liderar esos actos de desobediencia por el simple hecho de que, en el caso, por ejemplo, concreto que se refiere la profesora Abadía, eh, que ellas le deben obediencia es justamente a sus pares masculinos, es decir, a los sacerdotes y frailes de la orden de los agustinos y no tanto al poder episcopal, ¿no? Al clero secular que va a venir a juzgarlas, ¿no? Eso por supuesto que condujo a castigos ejemplares, ¿no? Como arrastrarlas por el convento, ¿no? Toda una serie de sujeciones violentas, ¿no? Y que al final, como dice la profesora Abadía, terminan las monjas cediendo, pero digamos, en los términos, digamos, como del resultado final. Lo que la historiografía no cuenta bien es justamente todo el trabajo que sí hace la profesora Abadía de mostrar cómo esa transgresión en última sí termina siendo una manera de desestabilizar ese poder masculino y cómo al interior de los conventos sí hay una especie como de poder autónomo, ¿no? Y un poder móvil al interior mismo de los conventos, ¿no? Y como en el mismo consejo de monjas una especie como de ejercicio autónomo de poder tomar decisiones y tomarlas de manera colectiva para el bien y para el bienestar de las monjas.
Eso me parece a mí como maravilloso poderlo relacionar con, pues, Es ya muy, como exacto, con la excomunión que va, digamos, como de alguna manera a institucionalizarse casi que ya va a principios del 19, ¿no? Y va casi que a tener, digamos, como un impacto importante, digamos, dentro de la conformación de los lugares, entre comillas, asignados a los hombres y a las mujeres. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor, además por la posibilidad de reconstruir ese texto tan bello de Carolina, que infortunadamente no puede estar aquí. Nelson, y ahorita leo la otra pregunta Sí, para contestar. yo tampoco tengo ideas si efectivamente está la primera mujer que entra a una universidad colombiana es excomulgada. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que esto sucede en la década de los 30. Para 1930 no había ningún tipo de prohibición para que una mujer accediera a la universidad. Digamos que prohibición legal, o sea, que estuviera consignada en el estatuto del estudiante de la universidad, no. Lo que sí existía era una traba práctica. ¿Por qué? Porque se necesitaba el título de bachiller para entrar a la universidad y no había colegios femeninos que dieran el título de bachiller. Entonces, la primera mujer que entra a estudiar en Colombia es una mujer que viene con un título de bachillerato de Alemania, si mal no recuerdo, y creo que entra a estudiar Derecho, si mal no recuerdo, en la Universidad Nacional. Entonces, la discusión en ese momento fue, no podemos negarle la entrada. ¿Por qué? Porque no hay nada, no, o sea, no hay ningún reglamento que diga que las mujeres no pueden entrar. Lo único es que tienen que tener un título, que en este caso, pues en ese momento, ninguna mujer colombiana lo tenía, pero ella sí, porque ella había estudiado afuera. Entonces, eso es lo que sé digamos que de ese caso. Además, los médicos decían que la promiscuidad de los géneros en las aulas de clases era perjudicial para los estudiantes. Eso decían los médicos. Nelson, y esos discursos todavía se escuchan. Yo tengo una sobrina que estudia ingeniería química en una universidad pública de este país y Ah, le dicen los las profesores ingenierías. a los estudiantes varones, no se mezclen con esta No, niña que más es muy bonita porque los va a hacer perder su no, carrera y bueno, en fin, no. así hay muchos casos, ¿no? Porque el ingreso a la educación superior de las mujeres es un ingreso paulatino, ¿no? Lento, que empieza, Tardío, muy tardío, tardío. tardío, pero además que empieza por las profesiones de cuidado, ¿no? Entonces, las enfermeras, las maestras, pensar en una mujer que estudie una ingeniería o una mujer que estudie una medicina, pues es muy rupturista para esa época. Y pues yo creo que quizás la pregunta de Sandra, nuestra espectadora, tiene que ver un poco por esa vía, ¿no? Más que las excomulgaran o no, qué tipo de situaciones tenían precisamente que transgredir, qué tipo de talanqueras tenían que saltar para lograr acceder a la educación y que realmente es la gran revolución que tienen las mujeres en el siglo XX, esa y la del derecho al voto, pero el acceder a la educación superior va a permitir que actualmente las mujeres sean mayoría en el mercado laboral con una altísima participación en cargos directivos, que eso todavía pues es la tarea pendiente, ¿no? Pero gracias a esa gran revolución que se hizo en el siglo XX, estamos nosotras disfrutando pues de estas posibilidades y creo que la pregunta de Sandra va un poco como hacia allá, ¿no? La condena, muchas mujeres seguramente tuvieron que utilizar estrategias para poder acceder a esas disciplinas eminentemente masculinas. Bueno, y Estudiar aquí afuera. La estudiar mayoría afuera, tuvieron que estudiar pues en Francia, en Estados Unidos. Bueno, donde no les fuera negado el acceso a uh-huh. esas disciplinas. La otra pregunta que nos hacen, nos las Uh-huh. hace, no Creo que ella sé, misma, ella misma, sí, dice, Sandra. ¿es posible comentar algo acerca del hecho de que en la antigua Constitución colombiana se decía que un hombre podía matar a su mujer por adulterio? Bueno, este tema, Sandra, es de larga duración, ¿no? No solamente, bueno, no sé si lo dijera la Constitución, no creo que lo dijera la Constitución. Lo que sí es que el Código Penal eh, eh, de uno de los primeros códigos penales del siglo XX contemplaba la posibilidad de dar como una especie
¿cómo se llamaría? Como de suavización de la pena en los casos de honor, como los que ha mencionado Nelson. Entonces, si por defender el honor masculino por infidelidad de la mujer, el hombre asesinaba a la mujer, había una disminución de la pena, que eso también lo trabaja brillantemente Óscar Castro en su trabajo sobre crímenes pasionales. Y este tema viene de larga data. Desde la antigüedad era permitido que los hombres asesinaran a las esposas en casos de infidelidad, y de hecho en la antigüedad lo que se pedía es que no solamente se matara a la mujer, sino que se matara al amante. Casi que la condición era que tenía que asesinarlos a ambos. ¿Por qué razón? Porque la mujer era una propiedad del marido, ¿sí? Y que otro hombre estuviera con la mujer no solamente afectaba el honor masculino, sino ponía en riesgo la descendencia de ese hombre, porque no iba a ser claro si los hijos que concebía la mujer, que eternamente estaba en maternidad, pues porque en esa época esa era la realidad de las mujeres, no se podía saber si ese hombre era hijo o no era hijo legítimo. Entonces, la sanción que establece sobre todo la cultura judío-cristiana es asesinar a la mujer, es permitido desde la antigüedad, y eso se va arrastrando al derecho romano, y por vía del derecho romano pues hasta nuestro territorio, y es un tipo de, ahora se me olvida el término jurídico, pero de atenuante que podemos observar en los códigos del siglo XX, los primeros códigos del siglo XX, que creo, Nelson, tú que trabajas más el tema de la criminología para este periodo, son del 30 y algo, ¿no? Creo, de los que todavía establecen este tipo como de atenuantes en el caso de asesinato. Sí, es muy curioso. Gracias, Mabel. Realmente, digamos que ya en términos republicanos, el código penal que incluye esta situación por las que nos pregunta Sandra, es el primero, el de 1837. Tiene un apartado único y exclusivo para delitos de honor. No lo llama así, por supuesto, pero tiene un apartado exclusivo donde dice, y no solo es el marido, es el papá, el abuelo, el tío, cualquier familiar masculino que encuentre a una de sus familiares, hija, esposa, sobrina, teniendo una relación ilícita, podía matar a la esposa y al amante, y no solo había, en algunos casos no solo era atenuante, sino que no había crimen. Sí, se consideraba que eso era una prerrogativa del honor familiar, pues ser vengado de esa manera. Y yo lo he rastreado que esta legislación va a pasar de código penal en código penal hasta el de 1912, que nunca entró en vigencia, ya no estaba, pero hasta el de 1891 la legislación va a ser la misma. Es decir, esta cosa de los delitos de honor va a seguir durante todo el siglo XIX, y creo que también se incluye en el código de 1936, es decir, casi 100 años después del primer código, todavía era permitido. Y no solo era el tema de la ira y el intenso dolor, que es digamos que el término que se utilizaba muy en el siglo XIX y, bueno, parte del XX, sino lo clave va a ser la pérdida de la razón. Es decir, hay una situación extrema en la cual, sobre todo en estos casos de honor, donde la persona pierde el uso de su razón por lo que está viendo, por lo que está presenciando. Por la gravedad del acto, pierde la razón. Entonces, literalmente, queda o cabe dentro de la categoría de los inimputables. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento, ya sea por la ira, el intenso dolor, el choque emocional, como lo quieran llamar, perdió el uso de sus facultades y no sabe lo que hizo. Entonces, eso, obviamente, Óscar Castro lo ha evidenciado, sobre todo en temas de crímenes pasionales en el siglo XX, pero no es exclusivo del siglo XX. Hay algunos casos, por ejemplo, de finales del XIX, donde un médico asesina a un sacerdote porque él asegura que sedujo a su esposa, y al parecer sí fue así, pero termina asesinándolo, y de nuevo el tipo queda libre. El médico que asesina al sacerdote queda libre. Entonces, es una legislación
que viene, como bien decía Mabel, de una tradición judío-cristiana, pero que en nuestro caso específico se surge, o más bien se queda consignada desde 1837 durante todo el siglo XIX, y si mal no recuerdo, hablando con algunos amigos que conocen un poco son abogados, me comentaron alguna vez que eso solo, digamos que se retiró de la legislación, creo que hasta 1970. Es decir, eso fue ayer, pero durante todo el siglo XIX y gran parte del XX fue legal. O sea, es decir, eso hizo parte de lo que estaba contemplado en la ley. Uh-huh. Y nos permite mostrar también como la larga duración de una configuración patriarcal, ¿no? En la que, pues lo que tú has explicado, Nelson, el honor masculino reside en el comportamiento sexual femenino, lo que necesariamente se traduce en un sentido de propiedad del cuerpo femenino como propiedad privada de los hombres, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante que nos permite rastrear esa configuración y bueno, si lo traemos al presente, todos los temas de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Conectaría un poco como esas coacciones externas de las que nos habla Norbert Elias, que se naturalizan en el tiempo, que todavía las vemos ahí como parte de la cultura y como tan enquistadas, ¿no? Nos pregunta Sandra también dónde puede encontrar esta información sobre los temas de los que estamos hablando ahorita. Bueno, pues ya les mencionamos al comienzo el libro de microhistorias de la transgresión compilado por el profesor Max Herring y por Nelson Rojas, del libro Ni calladas ni sumisas, historia de la transgresión femenina en Colombia, que se publicó el año pasado por Uniagustiniana y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, que también es una compilación y que lo encuentran ustedes descargable en el repositorio del catálogo editorial de Uniagustiniana. Esos dos como para hacernos un poquito de publicidad. Y el de Oscar Castro, por supuesto. Y el de Oscar Castro, Crímenes Pasionales. Y de profesor Pablo Rodríguez, el caso Sabatsky, publicado por la Universidad del Rosario. En el caso de Ni calladas ni sumisas para la transgresión femenina, ustedes encuentran un jugoso balance historiográfico que abre ese libro y que puede ser también interesante. Bueno, ahora volvamos otra vez al diálogo con Héctor y quisiera preguntarle cuál es la dificultad de hacer historia conventual y particularmente historia de la transgresión. Y si nos puedes contar un poquito esa figura de Sor Juana Inés, retomada por Sor Josefa, ¿supuso algunas dificultades conocer, digamos, un personaje para poder encontrar las influencias en el otro? Bueno, Mabel, a mí me parece que hay dos grandes dificultades en términos, digamos, como de estudiar, digamos, la historiografía conventual femenina, y una tiene que ver, en esto no me dejan mentir, pues varios profesores como la profesora Sofía Brizuela, ¿no? Y otros tantos que han incursionado en los temas de historia conventual femenina, y es el acceso al archivo, ¿no? Muchas veces, y sobre todo no sé cuál será, digamos, como la razón de fondo en las órdenes religiosas en Colombia, que hay una especie como de recelo a que el investigador, el historiador, entre a sus recintos para poder hacer, digamos, como estudio o hacer trabajo de archivo, cosa que me sorprende, pues, porque en otros países no hay tales restricciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, del profesor Manuel Ramos Medina en México, que hace un trabajo extraordinario sobre las carmelitas descalzas en la Nueva España, y cómo él tiene acceso a un mundo gigantesco, digamos, como de archivo, que él puede consultar, incluso hasta puede convivir con las monjas durante un buen tiempo. Ese es un caso muy interesante que contrasta bastante con el nuestro, ¿no? Porque sí hay cierta reticencia y cierta impedimento por parte de las monjas muy recelosas de no querer, digamos, de alguna manera compartir su archivo personal, ¿no? Y pues, el de Sor Josefa concretamente es porque, por un lado, pues su archivo o todos sus manuscritos fueron adquiridos por la Biblioteca Luis Ángel Arango hace ya quizás unos, no, casi en la década de los años 40 más o menos del siglo pasado,
y es Darío Achuri Valenzuela quien termina haciendo como el trabajo de reedición de sus textos, ¿no? Porque ya había habido una serie de ediciones que se publicaron en el siglo XIX por el sobrino nieto de esta monja, que saca a la luz unas primeras versiones de su texto biográfico o autobiográfico y una edición también ejemplar de los afectos espirituales. Esa diría yo que es una gran dificultad. La otra dificultad tiene que ver todavía con los imaginarios decimonónicos sobre los que descansa, digamos, como la imagen de la monja, no solo, digamos, en el Nuevo Reino de Granada, sino pues en general, digamos, como de los territorios ultramarinos españoles y tiene que ver con la idea de la monja sumisa, de la monja entregada única y exclusivamente a rezar por las almas de las personas del siglo, ¿no? Y yo creo que ese imaginario pues permaneció intacto, ¿no? Como estable hasta quizás principios de los años 90 y pues, las últimas décadas de este siglo, que varios investigadores han tenido pues digamos, como el atrevimiento de ir un poco más allá y ver justamente, pues en estas mujeres un agenciamiento bastante particular y que no era, digamos, de alguna manera infrecuente durante los siglos coloniales, ¿no? Y empezar un poco como a desmentir y a, digamos, de alguna manera revertir algunos argumentos en torno a las mujeres del claustro como unas mujeres recluidas y a las que pues no tenían ningún tipo de agencia, ¿no? Y pues trabajos como el de, por ejemplo, el de la profesora Sofía Brizuela, vienen a demostrar que estas mujeres tienen una capacidad administrativa impresionante, ¿no? Lo decías ahorita tú, Mabel, pues que ese conocimiento numérico, conocimiento pues contable, ¿no? Que era estrictamente necesario para el funcionamiento de cualquier convento femenino, ¿no? Y cómo la profesora Brizuela termina demostrando cómo la dirección de los conventos en parte tiene que ver pues por un poder femenino, ¿no? Que se impone o de alguna manera disputa ciertos órdenes, ¿no? De lo establecido en términos de lo masculino, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí, digamos, como que esas son como las dos, de alguna manera, dificultades que hay a la hora de estudiar la historiografía conventual femenina. En cuanto a lo de Sor Juana Inés de la Cruz, pues mi hallazgo no es el único, bueno, no es como el primero que se ha descubierto a propósito de los textos que copia Sor Josefa de Castillo en sus manuscritos, sino también ya un crítico literario en México que se llama Alfonso Méndez Plancarte, demostró que hubo una serie de poemas y unos pequeños fragmentos de El Divino Narciso de Sor Juana Inés copiados en lo que llamamos hoy el famoso cuaderno de Enciso, uno de los cuantos manuscritos que reposan actualmente en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que le sirvió a la monja Clarisa para hacer una reelaboración de sus afectos, también sirvió para escribir y para traducir. Ese es un segundo hallazgo de la tesis que muestra cómo esta monja no solamente traslada, sino también traduce textos del latín y los traduce al castellano de manuales y textos místicos que circulaban por la época, ¿no? Y pienso, por ejemplo, la vida o la Vita Christi, ¿no? Del cartujo, desde algunos cartujos, ¿no? Desde españoles, ¿no? Que circulaban por el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Eh, y eso me parece muy interesante poder hacer esos vínculos para poder entender que los territorios ultramarinos están en estrecha relación, ¿no? Con la península, ¿no? Y sobre todo, pues, con todos estos territorios europeos, para desmentir un poco esa idea, ¿no? De que pues en América pues está el atraso, ¿no? Ahí no hay ningún vínculo con Europa, ¿no? Y esto termina por demostrar que sí hay una especie como de conexión bastante nutritiva, incluso no solo entre Europa y América, sino también pues al mismo al interior, ¿no? De América, ¿no? Y un ejemplo claro es pues la influencia de las obras de Sor Juana Inés en las obras de Sor Josefa, pero básicamente es como lo que podría decirte grosso modo a propósito de esa influencia de Sor Juana Inés en Sor Josefa. Nelson, Héctor, antes de pasar a la pregunta para Nelson, un par de apuntes. Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer que reivindican las autoras ilustradas en el siglo XVIII, particularmente dentro de una tendencia editorial que se denominó la querella de las mujeres. Era un modelo
que inaugura, de hecho, pues un fraile Feijó, Benito Jerónimo Feijó, en un tomo que se llama Defensa de la Mujer y que busca demostrar la capacidad de raciocinio de las mujeres. Y la forma de hacerlo es una retórica muy propia de la época, que es a través de los ejemplos. Y allí dice, hace una enunciación de reinas para demostrar el poder para el gobierno, y de científicas desde los griegos, y Sor Juana Inés aparece allí precisamente en ese tomo de Feijó, pero también es retomada en los textos de otras mujeres que están haciendo una defensa de la capacidad de raciocinio de las mujeres, que no es poca cosa, porque es básicamente la reivindicación para permitir precisamente su acceso a la educación, a una educación de calidad en igualdad de condiciones que los hombres, y su acceso a la producción de la ciencia y a los debates ilustrados. Entonces veamos cómo es de importante Sor Juana, que en el 18 es retomada por estas mujeres en Europa. Estoy hablando de la querella de las mujeres, básicamente el epicentro hispano en Madrid, que también pues tuvo su eco en Italia, en Francia, en Inglaterra, pero particularmente pues en España, que es lo que yo he estudiado para mi trabajo. Y la profesora Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo, está preparando una obra sobre el cuaderno de enciso. Ese cuaderno de enciso ella lo transcribió con Mercedes Ladrón de Guevara. Tuve la oportunidad de acompañar ese proceso allí, sobre todo desde la parte editorial, digamos, de las transcripciones. Y pues lamentablemente estuvo mucho tiempo detenido ese proyecto editorial, y pronto va a salir, Héctor, para que estés pendiente, y todos los que sean forofos de esta monja maravillosa, que nos decía Carolina cuando recibimos tu ponencia, ha sido muy poco estudiada y vale la pena hacerle una mirada distinta. Y bueno, vamos a cerrar de cierta forma este evento con una pregunta que nos hace Sandra Molano, y es: ¿qué motiva a dos hombres a hacer historia de la transgresión femenina? Que es, digamos, como el enfoque que quisimos darle, o fue el enfoque que quisimos darle a esta mesa, porque ya les digo, quienes, varias de las que estamos en esta mesa, hemos tenido la oportunidad de presentarnos en otros eventos eminentemente de mujeres, pero ¿qué motiva a estos dos académicos a hacer historia de la transgresión femenina? Entonces contesta primero Nelson y luego cerramos el evento con la respuesta de Héctor. Muchas gracias. Listo. Pues es curioso, pero lo que pasa es que es algo muy común que, por lo menos los historiadores, cuando decidimos qué carajos vamos a estudiar, decimos de entrada qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, no sé, nombro un caso, bueno, una investigación que lo primero que se me vino a la cabeza: la prensa obrera en Colombia de tal fecha a tal fecha. Pero entonces no solo es la prensa obrera de un periodo y un sitio específico, sino particularmente la católica. Entonces, generalmente nosotros tendemos a seccionar de entrada qué es lo que vamos a estudiar. Cuando yo comencé a estudiar este tema de la criminalidad y cómo se afrontaba, siguiendo un poco una aproximación metodológica de Bruno Latour, no se debe hacer eso. O sea, no debemos sacar a lo que nos va apareciendo. Es decir, él habla de actores. Entonces, debemos tener en cuenta todos los actores que se presentan en un fenómeno. Y cosa curiosa, las grandes narrativas y las grandes historias de la criminalidad se han concentrado en la criminalidad masculina. ¿Por qué? Ya sea porque estamos hablando de ejércitos, estamos hablando de conflictos ideológicos de guerrillas, porque estamos hablando de partidos políticos donde los que hacen la política son hombres. Bueno, la razón que sea, generalmente se concentra únicamente en términos masculinos. Pero cuando uno mira la prensa, obviamente, pues los pocos, en el caso de Bogotá, los pocos expedientes judiciales a los que se puede acceder, está lleno de mujeres. Hay mujeres por todo lado. Y pues simplemente, como bien decía Mabel hace un rato, pues no hay investigaciones sobre el tema,
sobre ellas, es decir, no, pues sí, las mujeres cometen o no cometen crímenes, cómo los cometen. Y simplemente, pues, en mi caso, uno se va encontrando y va acumulando casos, información, alegatos, donde las mujeres están ahí, hacen parte, no solo hacen parte de la sociedad, que vemos que algo obviamente, algo que es obvio, sino están ahí, son protagonistas, no solo son víctimas. Entonces, simplemente yo me las encontré porque están ahí, hacen parte, pero pues como bien decía Mabel, su rol ha sido silenciado, ha sido ocultado, y pues simplemente pues, no solo no es justo, sino que en términos epistemológicos no tiene sentido. Bueno, y démosle la palabra a Héctor para finalizar antes de que Julián vuelva. Bueno, ya está, Juli, ¿cómo estás? Antes de que Julián cierre con una invitación a los miércoles de la historia que siguen preparatorios a nuestro congreso de historia, que todos estamos muy emocionados por asistir a Cartagena al congreso. Héctor, ¿qué te motivó a ti a hacer historia de la transgresión femenina? Yo creo que básicamente el hecho de poder entender que la historiografía colonial es una historiografía rica y sobre todo la que aún está por escribirse en torno a, digamos, a las formaciones discursivas literarias producidas en el Nuevo Reino de Granada, nos tienen que hacer, digamos, como la pregunta, no solamente a nosotros como investigadores, sino también a las personas en general, incluso a los colombianos mismos, ¿no? De preguntarnos, pues, cuáles han sido esos lugares, insisto, entre comillas, asignados a las mujeres en la historia, y sobre todo poder entender que esos lugares pues nunca son lugares fijos, ¿no? Son unos lugares móviles, y pensar sobre todo, o tratar de desmentir esa idea, ¿no? De la, digamos, como de la colonia, o las colonias, más bien para hablarlo en plural, como colonias vetustas, acabadas, el atraso, ¿no? Y sobre todo pensar que en efecto no es así, ¿no? Sino que en efecto lo que está sucediendo en los conventos, por ejemplo, es una activa producción, digamos, de subjetividades que se están formando en torno no solamente, digamos, como al conocimiento religioso y a las prácticas religiosas de las que son parte, sino también de cómo, y es el caso particular que yo he venido explorando, cómo, digamos, el acceso al conocimiento implica también una cierta desestabilización de esos órdenes que quieren hacerse pasar como por fijos, ¿no? Como estables, ¿no? Como sedimentados, ¿no? Y lo interesante es ver cómo mujeres como la misma monja del castillo pues está interviniendo esos mismos órdenes, ¿no? Para poder mostrarse una mujer ejemplar, por supuesto, pero también para poder crear dispositivos de crítica, ¿no? En torno a lo que sucede, digamos, en su sociedad, ¿no? Y que esa relación, por ejemplo, entre confesor y monja nunca es vertical, no es una relación jerárquica, sino más bien es una relación cooperativa, es una relación porosa, ¿no? Y que está siempre mediada, pues, por las, digamos, como las virtudes de la monja, sí, pero también, digamos, por su capacidad para poder entablar diálogos con esa sociedad de la que participa. Entonces, esa ha sido, digamos, como mi motivación a la hora de dejarme permear, ¿no? Y sobre todo de dejarse uno poder, digamos, como sensibilizar al respecto, ¿no? Y sobre todo tratar un poco de como desestabilizar esas representaciones y esos imaginarios que nos vienen, digamos, como del siglo XIX. Entonces, esa podría ser como de manera muy corta mi respuesta. Bueno, maravilloso, Héctor. Y también, digamos, esto conecta con esa intención que tuvimos en su momento en ese ejercicio de ni calladas ni sumisas, de reivindicar que no hay feudos, ¿no? En los temas historiográficos, y que la historia de las mujeres también debe ser hecha por los hombres, y la historia de los hombres ser elaborada por las mujeres. Entonces, una invitación también a los historiadores, a las historiadoras y los historiadores en formación, a que tengamos presente estas nuevas posibilidades. Agradecerle muchísimo a Julián este espacio, a Marcela, a David, que está detrás de toda la organización, a la Asociación Colombiana de Historiadores, a la Universidad de Cartagena, la anfitriona de este maravilloso congreso. Y Juli, te dejamos la palabra. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, ¿no? Por haber hecho presencia y contarnos estos temas tan interesantes con tanto detalle, ¿no? Porque
por ahí quienes no somos cercanos a estas temáticas, pues ignoramos muchos de los aspectos, de las aristas que tiene este campo tan interesante de investigación. Y sería mentira decir que motiva investigarlo, porque por ahí uno se casa con otros temas, ¿no? Pero indudablemente sí motiva a leer las publicaciones que los colegas están haciendo sobre este campo. Entonces, agradecerles por su presentación, por esa cantidad de detalles que arrojaron, muy interesantes. Y yo creo que en últimas estamos cumpliendo con el objetivo, ¿no? De invitar al Congreso, de decirle a la gente, miren de lo que se pierden si no vienen, así que mejor vengan. Y precisamente en ese sentido quiero lanzar el mensaje, decirles a las personas que en estos momentos todavía se pueden inscribir ya, digamos, como en condición de asistente. Ya la fase de enviar ponencias se cerró, pero sí pueden inscribirse como asistentes. Y para quienes ya son ponentes, se cerró una primera fase de pago de inscripción con un 20% de descuento. Ya a partir de ahora y hasta el 4 de abril ya se paga la tarifa completa, ¿no? Entonces, porque hay algunas personas que han preguntado a través de, por ejemplo, de las redes sociales de la Asociación Colombiana de Historiadores y del mismo correo electrónico del Congreso, que ahorita Marcela lo va a colocar allí. Han preguntado eso, ¿no? Que ya se venció el plazo de pago, que si es cierto, que si no es cierto. Pero un poco para aclarar esas situaciones, el pago con el 20% de descuento ya se venció, pero sí pueden pagar todavía hasta el 4 de abril. Y de nuevo, invitarlos a que participen, a que se acerquen a Cartagena. Lo vamos a pasar realmente bien. Vimos este tema hoy muy interesante. Hay otras temáticas también. Tenemos historia ambiental, va a haber historia del deporte, historia de la fiesta. Entonces hay una gran cantidad de temáticas que nos atraen a todos y que seguramente vamos a aprender muchas cosas de los especialistas, ¿no? Porque es, digamos, el elemento central, entrar en contacto con los especialistas, con los que han estudiado el tema en profundidad y pues poder estar nosotros como muy al día con estos desarrollos historiográficos. Y ahí pueden ver ustedes, aquí debajito, pueden ver el correo, allí pueden hacer cualquier pregunta que la persona o las personas que están encargadas del correo les van a responder a la mayor brevedad posible. Cualquier duda que tengan, por favor la pueden plantear en este espacio. Listo. Entonces, de nuevo, agradecer a quienes nos acompañaron, tanto a Mabel y a los dos colegas, y a todas esas personas que están por allí, que están siguiendo las redes, que siguen todos estos programas de la Asociación Colombiana de Historiadores, y reiterarles la invitación a que pasemos unos muy, muy buenos días académicos aquí en Cartagena en abril próximo. Listo, entonces hasta una próxima, que esto en la otra semana nos vamos a volver a encontrar para tratar otra mesa temática, para que nos den otro abrebocas de lo que vamos a ver en el Congreso. Entonces, hasta una próxima y bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos a nuestro público en general su participación y le recordamos que del 25 al 29 de abril del año 2022 se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias el 20º Congreso Colombiano de Historia, la República en Plural. Esperamos su participación y los invitamos a que consulten la página web de la Asociación Colombiana de Historiadores, donde aparece la información del evento y todas las actividades que realizaremos durante el año 2021.